Recorrían el cielo en trayectorias curvas, dejando tras de sí una línea alargada, parecidas a serpentinas. Aves, ángeles. Estas palabras aparecieron en mi cabeza cuando estaba escribiendo mis recuerdos, pero ninguna de ellas consigue hacer justicia a aquellas criaturas totalmente distintas a cualquier cosa que hubiese visto en este planeta. Eran más avanzadas, eran superiores. Un sonido fuerte y tonante como un glorioso canto descendió sobre mí, y al oírlo me pregunté si lo produciría aquellos seres con alas, pero de nuevo, al recordarlo más tarde, me dio por pensar que lo que sucedía era que el placer que sentían aquellas criaturas al ascender por los aires era tal que tenía que expresarlo de algún modo, que si no dejaban salir la alegría de su interior, simplemente no serían capaces de soportarla. Era un sonido palpable y casi material, como una de esas lloviznas que puedes sentir sobre la piel pero no terminan de calarte. La vista y el oído no eran sentidos separados en el lugar donde me encontraba entonces. Podía oír la belleza visual de las esplendentes criaturas que pasaban por encima de mí y ver la perfección inmensa y dichosa de lo que cantaban. Era como si en aquel mundo no pudieran mirar ni escuchar nada sin convertirme en aquello, sin incorporarte a la naturaleza de algún modo misterioso. De nuevo, desde mi perspectiva actual, me atrevo a seguir que en aquel mundo no podía ver nada, porque la palabra ver implica una separación que allí no existía. Eran cosas distintas, individuales, pero aún así formaban parte de todo lo demás, como los dibujos entrelazados y llenos de matices de una alfombra persa o de las alas de una mariposa. Se levantó una brisa cálida, como las que soplan en los días de verano más agradables, y al pasar entre las hojas de los árboles, las agitó y fluyó entre ellas como agua celestial, una brisa divina. Su presencia lo cambió todo, y en el mundo que me rodea pareció adoptar una modulación nueva, en una octava más alta, una vibración más elevada. Aunque todavía no había recuerdo el don del habla, al menos tal como lo concebimos en la tierra, comencé a formular preguntas sin palabras a ese viento y al ser divino cuya acción sentía tras de él o dentro de él. ¿Dónde está este lugar? ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? Cada vez que formulaba una de aquellas preguntas silenciosas, la pregunta me llegaba al instante en forma de una explosión de luz, color, amor y belleza que impactaba en mí como una ola embravecida. Pero lo más importante de esas ráfagas era que solo me silenciaban dejándome asombrado y abrumado, sino que también les daba respuesta, aunque de una forma que no requería lenguaje. Los pensamientos entraban directamente en mí, pero no era como el pensamiento que experimentamos en la tierra, no era algo vago, inmaterial o abstracto. Aquellos pensamientos eran sólidos e inmediatos, más calientes que el fuego y más húmedos que el agua, y al recibirlos era capaz, de manera instantánea y sin esfuerzo, de comprender conceptos que en vida terrenal me habían llevado años a aprender en su totalidad. Seguí avanzando hasta entrar en un inmenso vacío completamente oscuro, de tamaño infinito, pero al mismo tiempo infinitamente reconfortante, negro como la boca de un lobo, pero también rebosante de luz, una luz que parecía emitir un orbe brillante que en aquel momento yo sentía muy cerca de mí, un orbe que estaba vivo y era casi sólido, como las canciones de las criaturas angelicales que viese antes. Por extraño que pueda parecer, mi situación era similar a la de un feto en el vientre de su madre. El feto flota en su útero sin otra compañía que la de la silenciosa placenta, que lo nutre y media en su relación con la omnipresente pero al mismo tiempo invisible madre. Pero en mi caso la madre era Dios, el Creador, la fuente responsable de generar el universo y todo lo que contiene. Aquel ser estaba en el próximo a mí, no parecía meditar distancia alguna entre ambos, pero a la vez podía sentir su infinita inmensidad y podía ver lo absolutamente minúsculo que era yo en comparación. En ocasiones utilizaré el pronombre Om para referirme a Dios, porque es el que utilicé originalmente cuando puse por escrito mis recuerdos al salir del coma. Om era el sonido que recuerdo haber oído, asociado a aquel Dios omnisciente, omnipotente y pleno de amor incondicional. Sin embargo, cualquier intento de describirlo con palabras está condenado al fracaso. La inmensidad pura
que me separa de Om era la razón. Comprendí entonces de que tuviese el orbe como acompañante, de un modo que no era capaz de comprender del todo, pero del que estaba seguro. El orbe era una especie de intérprete en aquella presencia extraordinaria que me rodeaba y yo mismo. Era como si hubiese nacido a un mundo más grande, como si el propio universo fuese como una especie de útero gigante, y el orbe, que seguía en cierta forma conectado a la chica del ala de la mariposa, que de hecho era ella, estuviese guiándome a través del proceso. Más tarde, ya de vuelta aquí en el mundo, me encontré con una cita del poeta cristiano del siglo XVII, Henry Vaughan, que se acerca a decirme a aquel lugar, aquel núcleo vasto y negro como la tinta china, que era la morada de la mismísima divinidad. Hay, dicen algunos, en Dios una profunda pero deslumbrante oscuridad. Y eso era exactamente una oscuridad negra como la tinta, que al mismo tiempo estaba llena de rebosante luz. Las preguntas y las respuestas continuaron, aunque no adoptaba la forma de una lengua, tal como nosotros lo conocemos. La voz de aquel ser era cálida, por extraño que pueda parecer esto, personal. Comprendía a los seres humanos y poseía las mismas cualidades que nosotros, solo que en una medida infinitamente superior. Me conocía a mí en total profundidad y rebosaba todas las cualidades que siempre he asociado con los seres humanos, y solo con ellos: calidez, compasión, emoción e incluso ironía y sentido del humor. A través del orbe, Om me reveló que no hay un solo universo sin muchos, sino muchos más, de hecho, de los que yo podría llegar a concebir, pero que el amor reside en el centro de todos ellos. El mal también está presente, pero únicamente en cantidades diminutas. El mal es necesario porque sin él el libre albedrío sería imposible, y sin libre albedrío no podría haber crecimiento, ni avance, ni posibilidad alguna de que nos convirtiéramos en aquello que Dios quiere que lleguemos a ser. Por ser muy terrible y poderoso que pueda parecer a veces el mal en el mundo como en el nuestro, en conjunto el amor es abrumadoramente dominante y al final acabaría triunfando. Contemplé la abundancia de la vida a través de los incontables universos, incluida la de las criaturas de inteligencia mucho más avanzada que la de la humanidad. Vi que existen innumerables dimensiones superiores, pero que el único modo de conocerlas es entre ellas y experimentarlas directamente. No se puede captar ni comprender desde el espacio dimensional inferior. En esos reinos superiores existe la causa y el efecto, pero no como lo concibe la mente humana, sino de un modo mayor. El mundo, el tiempo y el espacio en el que vivimos en este reino terreno está profunda y complejamente entrelazado en estos mundos superiores. En otras palabras, que no está totalmente separado de nosotros, porque todos los mundos forman parte de una misma realidad divina que lo abarca todo. Desde aquellos mundos superiores se podría acceder a cualquier tiempo y lugar del nuestro. Tardaría más de lo que queda en la vida en elaborar todo lo que aprendí ahí. Este conocimiento no se me enseñó como se enseña una lección de historia o un teorema de matemáticas. Las relaciones entre las personas, entre las ideas, surgían directamente sin tener que desvelarlas ni absorberlas. El conocimiento se almacena sin necesidad de memorizarlo, de una vez y para siempre, y no se iba desvaneciendo como sucede con la información normal. Hasta hoy sigue estando dentro de mí, mucho más claro que todo lo que aprendí durante mis largos años de estudio. Esto no quiere decir que pueda acceder a ese conocimiento en cualquier momento, como ahora vuelvo a estar en el reino terrenal. Tengo que procesarlo a través de mi cuerpo y mi cerebro, que son físicos y limitados, pero está ahí, lo percibo, grabando en el fondo de mi ser. Para una persona como yo, que se ha pasado toda la vida trabajando para acumular conocimientos e información a la vieja usanza, el descubrimiento de un nivel superior de aprendizaje bastaba por sí solo para proporcionarme algo en lo que pensar durante siglos. Por desgracia, para mi familia y los médicos allí en la tierra, la cosa era distinta. Nosotros, solo que en una medida infinitamente superior. Me conocía a mí en total profundidad y rebosaba todas las cualidades que siempre he asociado con los seres humanos, y solo con ellos: calidez, compasión, emoción e incluso ironía y sentido del humor. A través del orbe,
Om me reveló que no hay un solo universo sin muchos, sino muchos más, de hecho, de los que yo podría llegar a concebir, pero que el amor reside en el centro de todos ellos. El mal también está presente, pero únicamente en cantidades diminutas. El mal es necesario porque sin él el libre albedrío sería imposible, y sin libre albedrío no podría haber crecimiento, ni avance, ni posibilidad alguna de que nos convirtiéramos en aquello que Dios quiere que lleguemos a ser. Por ser muy terrible y poderoso que pueda parecer a veces el mal en el mundo como en el nuestro, en conjunto el amor es abrumadoramente dominante y al final acabaría triunfando. Contemplé la abundancia de la vida a través de los incontables universos, incluida la de las criaturas de inteligencia mucho más avanzada que la de la humanidad. Vi que existen innumerables dimensiones superiores, pero que el único modo de conocerlas es entre ellas y experimentarlas directamente. No se puede captar ni comprender desde el espacio dimensional inferior. En esos reinos superiores existe la causa y el efecto, pero no como lo concibe la mente humana, sino de un modo mayor. El mundo, el tiempo y el espacio en el que vivimos en este reino terreno está profunda y complejamente entrelazado en estos mundos superiores. En otras palabras, que no está totalmente separado de nosotros, porque todos los mundos forman parte de una misma realidad divina que lo abarca todo. Desde aquellos mundos superiores se podría acceder a cualquier tiempo y lugar del nuestro. Tardaría más de lo que queda en la vida en elaborar todo lo que aprendí ahí. Este conocimiento no se me enseñó como se enseña una lección de historia o un teorema de matemáticas. Las relaciones entre las personas, entre las ideas, surgían directamente sin tener que desvelarlas ni absorberlas. El conocimiento se almacena sin necesidad de memorizarlo, de una vez y para siempre, y no se iba desvaneciendo como sucede con la información normal. Hasta hoy sigue estando dentro de mí, mucho más claro que todo lo que aprendí durante mis largos años de estudio. Esto no quiere decir que pueda acceder a ese conocimiento en cualquier momento, como ahora vuelvo a estar en el reino terrenal. Tengo que procesarlo a través de mi cuerpo y mi cerebro, que son físicos y limitados, pero está ahí, lo percibo, grabando en el fondo de mi ser. Para una persona como yo, que se ha pasado toda la vida trabajando para acumular conocimientos e información a la vieja usanza, el descubrimiento de un nivel superior de aprendizaje bastaba por sí solo para proporcionarme algo en lo que pensar durante siglos. Por desgracia, para mi familia y los médicos allí en la tierra, la cosa era distinta. Entre las ideas surgían directamente sin tener que desvelarlas ni absorberlas. El conocimiento se almacena sin necesidad de memorizarlo, de una vez y para siempre, y no se iba desvaneciendo como sucede con la información normal. Hasta hoy sigue estando dentro de mí, mucho más claro que todo lo que aprendí durante mis largos años de estudio. Esto no quiere decir que pueda acceder a ese conocimiento en cualquier momento, como ahora vuelvo a estar en el reino terrenal. Tengo que procesarlo a través de mi cuerpo y mi cerebro, que son físicos y limitados, pero está ahí, lo percibo, grabando en el fondo de mi ser. Para una persona como yo, que se ha pasado toda la vida trabajando para acumular conocimientos e información a la vieja usanza, el descubrimiento de un nivel superior de aprendizaje bastaba por sí solo para proporcionarme algo en lo que pensar durante siglos. Por desgracia, para mi familia y los médicos allí en la tierra, la cosa era distinta. El descubrimiento de un nivel superior de aprendizaje bastaba por sí solo para proporcionarme algo en lo que pensar durante siglos. Por desgracia, para mi familia y los médicos allí en la tierra, la cosa era distinta.